Amigos, hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Andrés Giuseppe, quien es doctor en gerencia, especialista en política y comercio y petróleo internacional, economista y secretario nacional del Movimiento Profesionales de Venezuela. Los saludamos. Andrés, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maripili? Muchas gracias por tu invitación. Encantada de conversar contigo, además que teníamos muchísimo tiempo que no hablábamos. Andrés, te agradezco que hayas aceptado la invitación a nuestro programa. Sí, gracias. Y quería conversar contigo hoy, obviamente, sobre el tema económico y muy particularmente sobre la renovación del decreto de emergencia económica que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, ¿cuáles son, a tu modo de ver, las implicaciones que tiene este decreto de emergencia económica? Y hasta qué punto se justifica que se renueven todas estas medidas establecidas en el decreto o no. Si tú crees que el tiempo que ha tenido en vigencia este decreto realmente ha contribuido en la mejoría de la economía nacional. Bueno, quisiera tu análisis. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, claro, el presidente nuevamente tiene un gran poder de decisión en materia económica. Hemos visto que incluso aumenta el poder de control. Ya cuando tú le pones allí la suspensión de la reserva legal en materia económica, es prácticamente tiene todo para hacer lo que él quiera, incluso ir por encima de la legislación, las normativas financieras, de gasto público, todo, para impulsar un modelo de crecimiento, desarrollo, reajustar la economía, transformar la economía, reestructurar la economía, es decir, dar un viraje total. Tiene todo en Miraflores ahí en su oficina para decir lo que quiere hacer con la economía venezolana, sin control de ningún tipo. Eso en primer lugar hay que decirlo. Evidentemente que uno apuesta que ese control total que tiene ahora la economía, bueno, se ponga en servicio del crecimiento, los intereses de la nación, en función de los intereses de los trabajadores, que fundamentalmente hemos visto que a pesar que ha tenido ese mismo un control de la economía, los últimos 5 o 6 años más o menos, hemos visto que siempre, tristemente, bueno, el trabajador no mejora su calidad, como uno quisiera que lo mejorara, los pensionados, los jubilados, y sí hemos visto, bueno, algún tipo de crecimiento, pero que se ha beneficiado sectores industriales, económicos, sobre todo la renta esa parasitaria de toda la vida. Sigue el mismo modelo rentista parasitario donde se distribuye, se vende algún tipo de petróleo y se vende los dólares que genera la industria petrolera, se le vende al mejor postor en un sistema de mesa de cambio que lo que hace es vender dólares al que está, bueno, en cierta medida ahí con mucha influencia de los empresarios agremiados que están conjuntamente con cercanos Miraflores ahora, y también los amigos de turno y los importadores de oficio. Pero hemos visto que a pesar que ha tenido mucho control el presidente para manejar la economía como a discreción, que se llama eso, como le da la gana, sí, evidentemente cuando tú evalúas el tiempo, ese control total prácticamente no ha dado los resultados como debe ser. Es un problema de gestión, pudiéramos decirlo, porque ya no es un tema que está amarrado, que hay una oposición allí en la Asamblea Nacional o un grupo de opositores que está protestándole y perturbándole su economía, sino por el contrario, tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, y así ha venido funcionando los últimos años. Pero bueno, no sé qué está pasando ahí, que como que no le cuaja el modelo económico que venía impulsando hasta los momentos. Pues entonces, Pero fíjate una cosa, Andrés, es verdad que la Asamblea Nacional está completamente controlada por los factores de gobierno que apoyan al gobierno, pero ahora los ataques a la economía venezolana no vienen de lo interno de Venezuela, vienen desde afuera. Para nadie es un secreto la grandísima cantidad de medidas coercitivas unilaterales que se están aplicando, que se vienen aplicando desde hace ya varios años en contra de nuestro país, en contra de la principal industria y fuente de ingresos venezolana, que es el petróleo. Entonces, entiendo que este decreto de emergencia económica no es tanto para controlar los ataques internos a la economía, sino sobre todo para controlar o para defenderse el país de los ataques externos a nuestra economía, que todos los días los vemos. O sea, no es nada, eso no se lo está inventando el gobierno, eso es una realidad. O sea, no, prácticamente no hay un día que el gobierno de los Estados Unidos
no hable en contra de Venezuela, en contra de nuestra economía, en contra de nuestra realidad como país. Entonces, no podemos obviar eso. No, no, es que no se está obviando. De hecho, una de las premisas de, de ese decreto es que se está haciendo producto de las perturbaciones, los ataques, las sanciones, de la guerra comercial, llama él, por un lado. Entonces son elementos que esa narrativa está contemplada. Por eso es que tiene ahora pues todo el poder para que no solamente no lo fastidie, no lo perturbe, lo ataque frontalmente como ha venido siendo los Estados Unidos y sus aliados internacionales desde el año 2015 para acá. Evidentemente, bueno, ya que a veces se te dificulta generar ingresos, bueno, ahora tienes todo el poder por sí mismo. Él tiene ahorita la posibilidad de hacer una economía nueva, incluso a pesar de las perturbaciones, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, a pesar del dólar paralelo que ya en cierta medida lo tienen neutralizado según ellos. Es decir, tiene ahorita, tiene en sus manos una gran oportunidad, vamos a ponerlo así si tú quieres, una gran oportunidad, bueno, para que en función de los intereses nacionales pueda modelar o diseñar una nueva economía, ¿ves? Con los pocos recursos. Ojo, la discreción que uno habla siempre es que, bueno, en el marco de lo que se llama la ley esa antibloqueo, él vende petróleo y nos rinde cuentas. Eso también es un concepto que hay que tenerlo presente allí. Es decir, ahorita tiene un nivel de discrecionalidad como ningún gobierno en la historia pudiéramos decir democrático, ¿no? Porque esa discrecionalidad tenía Juan Vicente Gómez y la tenía Pérez Jiménez, pero en democracia, que no haya nadie que te controle, que te supervise, porque te estamos dando todo el peso para que haga lo que tú quieras, hermano, y te resuelve el problema de la economía, sobre el problema de la inversión, sobre el problema del empleo, que son las funciones, la producción nacional, de generar bienestar social a los venezolanos. Es que es el objetivo fundamental del decreto, de estimular la inversión y financiamiento, porque el presidente tiene la posibilidad incluso de hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional, fíjate todo eso, y otras fuentes de financiamiento que no están previstas en el presupuesto anual que se aprobó el año pasado. Se le autoriza poder realizar operaciones de crédito público, todo eso para saltar, sortearse, esquivar, si tú lo quieres llamar así, las agresiones, que es verdad. Y ahora con esa amenaza que tiene sobre un valor mayor por su cabeza, evidentemente se le genera más angustia, más preocupación. Y entonces para este decreto es para eso fundamentalmente. Bueno, hermano, tome para que mande, pero queremos que los problemas económicos, a pesar del millón de barriles de petróleo que se vende, a pesar de que la recaudación fiscal, la evasión fiscal, todas las condiciones adversas o a favor que tenga Nicolás Maduro, lo ponga en una mesa y presente un plan de gestión de desarrollo que yo estoy seguro que con todas esas prerrogativas que se le ha dado, esos beneficios que se le ha dado a Nicolás Maduro, puede en el mediano y largo plazo demostrar que hay un modelo económico, porque Venezuela no solamente es petróleo, Venezuela aquí es turismo, Venezuela aquí es servicio, aquí hay que reactivar el aparato productivo nacional textilero, de zapatos, de construcción. Es decir, Nicolás tiene que agarrar, tiene la posibilidad de que los pocos ingresos que tiene, si lo quieres llamar así, o los pocos que está ingresando por petróleo, bueno, redistribuirlo en función de una valga la redundancia, una distribución justa a favor de todos, no solamente a favor de los importadores, no solamente liquidando 260 millones de dólares en enero y después 100 millones el otro mes para que importen y inunden la economía de carros importados o pantalones importados, sino que aquí se necesita no solamente generar empleo, sino también aumentar el salario de los profesores, de los pensionados. Entonces Nicolás tiene una oportunidad para presentarle eso al país, porque imagínate, tú tienes todo el control. Incluso puede saltarte leyes, puede incluso aplicar normativas que sin rendir cuentas. Entonces, bueno, lo que estamos esperando como resultado es que se disminuya la tasa de desempleo y de subempleo, que se mejore el acceso de bienes y servicios esenciales, que se aumente el poder adquisitivo de los trabajadores, la estabilidad social. Ese es el modelo que tiene que presentar Nicolás Maduro con ese poder que tiene, que es único, para sortear las sanciones, el bloqueo, que es el contexto que evidentemente es con que se realizó este decreto de emergencia económica. Ahora, este decreto no es nuevo. Este decreto se está renovando ahora, pero ya tiene muchos meses en vigencia. Durante este tiempo que ha estado en vigencia, ¿cómo te parece a ti o cuál es tu análisis como economista de cómo se ha manejado la economía venezolana?
con la utilización de este decreto. Te lo pregunto porque el gobierno plantea que hay un crecimiento económico, que ha habido una serie de beneficios desde el punto de vista macroeconómico en la economía. Acabamos recientemente de escuchar un discurso en donde el presidente hablaba de un crecimiento que llegaba a, a más a casi el 8% y en el área petrolera concretamente a más de un 15, a cerca de un 15%. Entonces, a tu modo de ver, y si es posible con cifras, porque el discurso de un economista debe estar sustentado en valores en la medida de lo posible. ¿Cómo tú crees que ha funcionado el diseño económico del gobierno en el marco del decreto mientras ha estado vigente, no solamente ahorita en su renovación, sino todo el tiempo que ya lleva aplicándose? Sí, evidentemente que mira, el decreto, incluso comenzaron los decretos en materia económica del año 2016. Y si tú lo comparas, el primero que se le dio al presidente en el año 2016 con el actual, te estoy diciendo que se le está dando mayores poderes. Por ejemplo, la supresión de la reserva legal en materia económica, bueno, eso le da ventaja, ¿no? Le da el tema de autorizar el endeudamiento, modificar hacer reformas tributarias, y son fundamentalmente para garantizar que la guerra esa económica que se llame pueda ser neutralizada y la economía se enrumbe el crecimiento económico. Si tú te pones a analizar los resultados económicos, sí, a partir del año 2019 se logró frenar lo que se llamó la hiperinflación que venía con mucha fuerza. Gracias a la política cambiaria que se implementó, que es el sistema de mesa de cambio, desde marzo de 2019 a fecha de 2025. Ahí hay una falla estructural que no se ha logrado resolver. Hace apenas en mayo fue que lograron, entre comillas, detener las publicaciones del dólar paralelo en las distintas plataformas que existían, y eso evidentemente permitió un poquito más de confianza, ¿no? Sin embargo, no se ha detenido lo que se llama la devaluación de la moneda, que es perverso porque todo el mundo sabe que un país altamente importador, cada vez que se evalúa la moneda, significa que todos los bienes y servicios importados aumentan. Entonces eso hace que la economía sea inflacionaria. Hoy día, la evaluación de la moneda está ya al 150% en 8 meses. Por lo tanto, pudiéramos decir que la inflación va a superar el 150% este año. Es decir, no podemos decir que estamos bien en materia económica desde el punto de vista inflacionario, porque la inflación significa pérdida de poder adquisitivo en bolívares, pero también hay inflación en dólares que se ha venido por lo tanto, si me pones a evaluar lo que se llama la política de Nicolás Maduro en el largo plazo, del 2019 para acá, evidentemente no ha resuelto la falla de la evaluación, y la inflación continúa, porque una inflación de 150% no es un éxito, ni un triunfo, ni hay que celebrarlo. Al mismo tiempo hemos visto como el salario de los trabajadores, ese salario necesario, el salario de ley, mira, ya hoy día es menos de $1, y los profesores que tienen doctorado, maestría, bueno, su salario es legal entre $1 y $4, que lo soporta Nicolás Maduro a través de una política de bonificación de $160 aproximadamente en bonos, pero sin embargo eso significa ningún tipo de mejoría para los trabajadores. Por el contrario, los trabajadores sienten una pérdida de calidad de vida, una pérdida de garantías salariales, porque si tú te pones a analizar los $4 eso que puede dar un doctor dando clases en la universidad, más el bono, eso no te va a llegar a $200. Cuando tú analizas la canasta básica familiar, que está por el orden de $800 mensuales, evidentemente casi 25, apenas no cubre ni siquiera el 25% de lo que debería estar consumiendo una familia de 4 personas. ¿Te estás dando cuenta? Y mucho menos la canasta alimentaria, que está por el orden de $350 más o menos, tampoco la cubre. Entonces hay un problema que la política que ha aplicado Nicolás Maduro, no sé si ha beneficiado a los empresarios. Evidentemente ha beneficiado a los empresarios, los importadores, hay más bodegones o centros comerciales con mercancía importada, hay un parque automotor importado ahí, hay una oferta de vehículos caros para ricos. Es decir, aquí hay una dinámica económica distinta, pero que no ha beneficiado. Por lo tanto, yo pudiera calificar que estos últimos 6, 7 años de plan, de ese decreto, ha generado crecimiento con desigualdad, crecimiento sin inclusión social,
Crecimiento, sí, por lo tanto, se están haciendo más ricos los ricos, se están haciendo los mismos empresarios parásitos esos que están detrás de Fede Cámara, Consejo de Comercio, las cámaras de esas importadoras que están aliados del gobierno, y el gobierno siempre sigue haciendo lo mismo que ha hecho todos los gobiernos desde que se creó el Banco Central de Venezuela en 1939, que es simplemente vendes petróleo, entra al Banco Central de Venezuela, inmediatamente vendes los dólares del petróleo. Los dólares del petróleo, que debería ser un activo financiero para reinvertir y sembrarlo, como muchos políticos e intelectuales lo decían en los últimos 80 años, no se ha hecho, porque se sigue simplemente Nicolás Maduro haciendo lo mismo, que recibe dólares del petróleo, inmediatamente lo vendes allí por bolívares, que en 5 o 6 meses los bolívares se evalúan y se pierden. Por lo tanto, empobrece que ganen bolívares y enriquece los que fueron afortunados y recibieron un cupo allí de 5 millones, 2 millones, 7 millones, 10 mil dólares todos los meses. Entonces es una economía que tiene una falla que no se ha resuelto. Por lo tanto, Nicolás Maduro, si quiere revertir ese modelo parasitario que siempre prometió Hugo Chávez y que él dice que lo está siguiendo, tiene que dejar de vender dólares y más bien prestarle los dólares al sector productivo nacional. Prestarlo no es lo mismo que venderlo. ¿Ves? Porque el que quiere dólares aquí, si Fede Cámara quiere dólares para sus sectores industriales, bueno, aquí están los dólares, se están negando, pero no te los puedo seguir vendiendo, ¿vale? Como que si fuera a vender sardinas, como si estuvieran vendiendo un par de zapatos. Un dólar petrolero es un activo común de todos los venezolanos que debería ser invertido para multiplicar ese capital y no para liquidarlo o vendérselo al mejor postor, y entonces los venezolanos se quedan todos pelando. El Banco Central recibe unos bolívares que él mismo devalúa en los próximos 5 o 6 meses, y entonces es una quiebra permanente, una autoquiebra que es el Estado, que Nicolás Maduro tiene la oportunidad de revertirla en este momento. Ojalá que pensara en ese modelo perverso que nos hace daño a todos por igual, tomando en cuenta el poder. Prácticamente pudiéramos decir, tiene un autoritarismo económico en este momento, porque él tiene la posibilidad de hacer todo lo que quiera, cambiar sin respetar leyes, lo que sea, y mejor aún, sin rendir cuenta. Él tiene la oportunidad de hacer revolución, o simplemente tiene la oportunidad de seguir haciendo lo mismo, dilapidar las oportunidades con las rentas petroleras que todos necesitamos nosotros para sacar este país adelante. Ahora, Andrés, amigos, estamos hablando con Andrés Giuseppe, economista. Ahora, ¿cómo sería ese proceso? Me gustaría que lo pudieras explicar lo más pedagógico posible, partiendo del punto de que nosotros no tenemos los conocimientos económicos que tú tienes. ¿Cómo sería ese proceso de no vender o liquidar los dólares del petróleo vía Banco Central, sino de prestarlos? O sea, la realidad es que para producir empleo en nuestro país y para que nuestro país pueda ser productivo se requiere de divisas, pues. Porque hay muchísimos elementos que son necesarios para la producción de cualquier insumo que se tienen que comprar en el exterior o que se tienen que adquirir en el exterior. Entonces, ¿cómo sería ese proceso que tú propones de financiamiento diferente a la liquidación o venta de los dólares desde el Banco Central? Sí, bueno, eso ya tengo un estudio, incluso estoy terminando un libro sobre ese tema. Eso fue parte de mi tesis en economía. Mira, evidentemente que hay que transitar de un modelo de venta de dólares petroleros a un modelo de fondo de inversión soberano. Es decir, eso existe, eso no es que estoy inventando yo, pero no es que estoy descubriendo el agua tibia. Hay países, modelos con la misma característica que Venezuela. En el caso de Noruega, la misma Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, son países petroleros que tomaron una decisión como nación de, en vez de vender dólares, simplemente decía, no, aquí hay dólares para todo el mundo, pero no te voy a vender los dólares, yo te los puedo prestar, porque eso es un activo financiero que se multiplica, y eso aumenta las reservas internacionales. Por lo tanto, en el corto y mediano plazo tendría unas reservas internacionales más fuertes para yo garantizar bolívares o monedas locales que estén respaldadas por reservas internacionales. En primer lugar, ahí estarías eliminando lo que se llama la emisión de dólares inorgánicos, porque cada vez que aumenta las reservas internacionales es el soporte de la liquidez monetaria. Por ahí resuelve el problema del problema monetario interno. Venezuela es el único país del planeta, el único, donde del 95 al 98% de las divisas que entran producto de las exportaciones la genera el Estado. El otro 2% lo genera el sector privado. La diferencia de Colombia, que es el gran tabú que tenemos nosotros los venezolanos, que dice que el Estado está obligado a vender los dólares al sector privado.
No, hermano, porque así lo hace Chile, porque así lo hace Nicaragua, porque así lo hace Estados Unidos. No, no. La diferencia es que en esos países más del 60-70% de las divisas las genera el sector privado. Y apenas el Estado genera entre 20 y 30%. Incluso en Irán, que es un país así, con la misma característica nuestra, que el Estado tiene mucha participación, incluso en Rusia, 50% de las divisas las genera el sector privado y 50% las genera el sector del Estado. Entonces, claro, y en esos países nos agarran y venden dólares. Bueno, te vendo dólares, págame en bolívares y tú y te llevas los dólares y el Estado se queda sin dólares, se queda sin reservas internacionales y todo el mundo pelando igualito. No, ¿qué pasa? Es un proceso, un proceso que tú tienes que ir paso a paso para hacer la verdadera revolución económica en Venezuela. Es una transición de un modelo de venta directa de dólares a uno basado en un fondo de estabilidad macroeconómica, o un fondo de inversiones soberano, un fondo, lo que sea, que eso existe, modelos en el mundo. No es una tarea fácil en primer momento porque es un tema cultural. Porque todos los empresarios te dicen, es que si tú no me das dólares, yo como produzco. Es que si tú fueras a producir aquí en Venezuela, no necesitarías dólares, sino alguna cantidad para importar unas máquinas, una materia prima. Pero el otro 70% del valor agregado es nacional. Pero no puede ser que el gobierno esté liquidando los dólares para importar, porque tú ves que está inundando la economía de zapatos, pantalones, carros importados, cuando eso se debería parar. El que quiere importar relojes finos o pantalones de China, bueno, hermano, que genere su propia divisa, que se genere un mercado donde ahí se oferta la divisa para importaciones netas, pero el Estado debe garantizar la divisa a los productores nacionales. Fíjate que ahí se beneficiaría, por ejemplo, la Polar, que tiene alguna producción de rubros como la harina, lo que se llama salsas de tomate, cuestiones por el estilo, que son productos nacionales. Ah, muy bien, pero te presto la divisa, Polar, tú tienes garantía para pagarme, toma 3 millones de dólares a 2% en 2-3 años, pero te guardo mi plata, que eso es de todos los venezolanos. ¿Y por qué tú me Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado este análisis y estas propuestas que son realmente muy interesantes en materia económica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Por siempre, Maripil. Gracias. Amigos, estábamos conversando con Andrés Giuseppe, él es doctor en gerencia y especialista en política, comercio y comercio petrolero internacional, también es economista y secretario nacional del Movimiento de Profesionales de Venezuela, era con quien estábamos conversando. De esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio.